Agradecido, hermanos, con el Señor por permitirme nuevamente verles, compartir con ustedes. Como siempre agradecido por el hecho del recibimiento de la iglesia para conmigo, para con mi familia. Hay una característica de la iglesia primitiva que era muy enfática, que era una iglesia simpática. Y esa simpatía no solamente tiene que ver con un aspecto físico, sino simpatía por la gracia de Dios. Y eso nosotros hemos palpado en la vida de ustedes, en su recibimiento. Por eso damos gracias al Señor, porque eso lo hace Cristo en nuestro corazón. Pone una gracia espiritual y por eso damos al Señor en esta mañana. Bueno, como decía nuestro hermano Elvis, por medio de esta dirección, la iglesia está recordando la resurrección de Cristo, pero con una gran diferencia como la recuerda el mundo, porque el mundo también dedica esta semana a ese recordatorio, pero es un recordatorio que vemos que no ha hecho efecto en la vida, porque después que pasa cierta semana, las vidas continúan en la esclavitud del pecado. La gran diferencia de nosotros es que traemos el recordatorio no solamente del aspecto de un día y una semana, sino por toda la vida. Jesús resucitó no solamente por el aspecto de que la Biblia dice que resucitó, sino porque transformó mi corazón. Esa es la gran diferencia a cómo recuerda el mundo la resurrección de Jesús. Por eso quiero invitarles, amada iglesia, que puedan buscar en sus Biblias en esta mañana la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 28. Ahí vamos a estar estudiando y exponiendo la palabra del Señor en esta mañana. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 28. Y voy a leer, hermanos, en la Reina Valera del 60. Dice así la palabra del Señor. Primera Corintios 15, 1 al 28, de la manera siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego
todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Gloria a Dios por su palabra maravillosa, edificante para nuestra fe en esta mañana, querida iglesia. Hermanos, cuando hablamos de el Evangelio, hablamos de las buenas noticias de Cristo, pero hay varios pilares fundamentales del Evangelio, y sé que la iglesia ha venido hablando de estos temas o pilares fundamentales del Evangelio, como por ejemplo la vida, el nacimiento y la vida de Jesús, lo que fue su ministerio terrenal, lo que Él vino a hacer por nosotros. También vemos luego la escritura que nos presenta la muerte, y la muerte nos presenta el hecho de que si no hubiese muerte no hay perdón de pecado, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero luego pasamos a la resurrección, y sin resurrección no hay justificación para la vida nuestra. Entonces son las dos caras de la moneda: muerte, perdón, derramamiento de sangre, pero resurrección es el sello para nuestra justificación y nuestra salvación. Pero también está otro pilar fundamental del Evangelio que todavía no ha sido consumado: es el regreso de Jesús, es la segunda venida de Jesús, y en eso vive la iglesia, con esperanza en el regreso de Jesús, porque estamos esperanzados no solamente que este Evangelio es para esta vida terrena, sino para la vida eterna, para encontrarnos un día por la eternidad con Cristo Jesús. Y el contexto de Pablo es bastante difícil. La primera carta a los Corintios, había una serie de acontecimientos que Pablo tiene que contrarrestar. Por ejemplo, la falsa enseñanza de que los muertos no resucitan. Y Pablo dice: entonces, yo les voy a presentar este ejemplo. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta predicación es vana, y vana sería nuestra fe. Entonces Pablo tiene que contrarrestar la falsa enseñanza y falsa doctrina que se habían cogido dentro de los corintios, diciendo que los muertos sí resucitan. Y según la Biblia, aún el inconverso va a resucitar, pero para juicio. Nosotros estaremos también delante del juicio, pero para vida eterna. Ellos serán para condenación eterna. Entonces los muertos, según la Escritura, sí resucitan. Unos para vida eterna, dice la Biblia, y otros para condenación eterna. Por eso yo quiero hablarles en esta mañana de los recordatorios, o algunos recordatorios según este contexto, de su resurrección y también de su regreso. Hablar solamente de la resurrección es un tema bastante exhaustivo, pero según el contexto, algunos recordatorios, amada iglesia, para que su fe crezca y se edifique en esta mañana. Número 1, la Biblia nos recuerda en este contexto de 1 Corintios capítulo 15, que el primer recordatorio es que su resurrección nos recuerda que nosotros no somos el centro del mensaje. El centro del mensaje es Cristo, su gracia. Ese es el centro del Evangelio. Véanlo aquí, como dice la Escritura, versículos 4 al 11, que está muy explicado de manera sencilla. El apóstol Pablo dice de la manera siguiente, y que dice el versículo 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, vean el apóstol Pablo, dice el versículo, disculpen acá, el 8: y al último de todos, con un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El primer recordatorio en este contexto de Corintios es que la resurrección de Cristo nos recuerda que el centro de nuestra predicación, el centro del mensaje que da la iglesia al mundo, es Cristo y su gracia, no somos nosotros. Hermanos, por la mayor experiencia más hermosa que hayamos tenido nosotros con Cristo, nunca será la base de nuestro mensaje. Podemos usar nuestro testimonio para hablarles a otros de Cristo, por supuesto, cómo Dios nos convirtió, cómo Dios nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre la roca. Eso es válido, pero el centro de la predicación no soy yo. El centro de la predicación no es el predicador, el mensajero. El centro de la predicación, dice el apóstol Pablo, no soy yo, porque yo no soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo. Yo perseguí, yo me metí con la iglesia del Señor, y el Señor me enseñó: ahora te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por mi nombre, dijo Pablo. Persiguió la iglesia, ahora la gente le perseguirá por causa de Jesús.
Entonces Pablo tenía todas las experiencias espirituales para decir: yo soy el mejor apóstol. Él habla de sí mismo en otra carta, dice de la manera siguiente: yo conocí a uno que subió al tercer cielo. Él presenta su experiencia, pero jamás en toda la teología del Nuevo Testamento Pablo presenta su experiencia como la base del mensaje. Es por él entonces que, aunque fue al tercer cielo, él no hablaba de su experiencia, hablaba del Evangelio, de Cristo su muerte, de Cristo su resurrección, de Cristo y su gracia, que es la que salva. Es una gracia salvífica, que nos rescató del pecado y nos puso en la roca eterna. Entonces eso nos recuerda la resurrección, la sencillez y la humildad que debe haber en nuestros corazones. Claro, reconocemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, testificamos de ello, pero nos acompaña la sencillez y la humildad. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros quien hace la diferencia. Vean que también Corintios presenta este ejemplo: somos vasijas de barro. La gloria que tenemos no somos esta vasija de barro. La gloria que tiene la iglesia es Cristo, que está depositada en la vasija de barro por medio de la fe y la palabra del Señor. Esa es la gloria que tenemos nosotros como iglesia. Su resurrección nos recuerda que el centro del mensaje de la iglesia, por mayores experiencias espirituales que pueden tener la iglesia, se respetan las experiencias espirituales, pero deben ser personales entre usted y Dios. Así lo hizo Pablo. Las experiencias espirituales que usted ya tiene se le respeta, se le honran, se le escuchan, pero no son el centro de la predicación de la palabra de Dios. No son el centro del púlpito. El centro del púlpito siempre es el mensaje salvífico de la gracia de Dios, porque Él es suficiente para salvar, Él es suficiente para rescatar, para levantar de la muerte. Por más palabras lindas que yo diga aquí, no puedo hacer mucho, pero cuando expongo la palabra de Dios, ella sí hace lo suficiente. Ella es suficiente para la salvación de nuestras almas. La resurrección nos recuerda, iglesia, que tenemos un mensaje, y es Cristo y su gracia. Es suficiente. Otros en este tiempo, otros grupos, otros grandes líderes quieren acompañarnos en la predicación del Evangelio con alguna ayuda. No, hermano, el Evangelio no requiere ayuda. Sí necesitamos contextualizar el Evangelio. Eso sí es verdad, pero hay un gran peligro cuando se quiere contextualizar con experiencia de nosotros, de nuestro liderazgo, y dejar la vida a un lado. Ahí se corre el peligro de pecar contra Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debe haber un celo por la palabra del Señor. Ese es el primer recordatorio de su resurrección. No solamente que el Evangelio, el centro es su gracia y su mensaje, sino el segundo recordatorio que yo encuentro en este pasaje es que su resurrección tiene que ver con una predicación y un mensaje que es veraz, verdadero, fidedigno, fiel, auténtico. Así es su Evangelio y así es su predicación. Véanlo en el versículo 12 al 15, dice de la manera siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, parece entonces nuestra predicación vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Contrarrestando una falsa enseñanza. Si ustedes ven, una de las iglesias más problemáticas en el Antiguo Testamento, que más se le presentaron cosas contra la falsa enseñanza y falsa doctrina, es la iglesia que estaba en Corinto, la iglesia que estaba ubicada en el puerto de Corinto. Pero Dios es tan maravilloso y su gracia va más allá de nuestras limitaciones y pecados, que la salvación de esta carta comienza a los santificados en Cristo Jesús. Vean la gracia maravillosa de Dios. No solamente es el centro, sino que este mensaje es verdad, veraz, fidedigno. El mensaje del Evangelio, la resurrección nos recuerda que es un mensaje fidedigno, hermano, veraz, suficiente, porque la Escritura dice que este mensaje es verdadero y Él cumplió todo lo que dijo en el Antiguo Testamento en cuanto a la muerte, en cuanto a la vida y en cuanto a la resurrección del Señor. Pablo está contrarrestando la falsedad que se había corrido dentro de los corintios, diciendo: bueno, entonces nuestra predicación es vana. Si Jesús no resucitó y si Jesús no fuese resucitado, hermano, van a sería nuestra predicación, van a sería nuestra fe, porque entonces seríamos un grupo religioso más que tuviese allí ese líder religioso ahí en su ataúd, allí en su sepulcro. La gran diferencia del cristianismo, el cristianismo, los discípulos de Jesucristo, la iglesia de Cristo, es que su líder no fue vencido por la muerte. Él venció la muerte. La muerte no tiene poder sobre Jesús. Entonces eso hace que esta predicación sea verdadera, sea veraz, sea fidedigna,
Pastor, sí lo creo porque la Biblia dice que este mensaje es veraz y fidedigno. Pero otra cosa para palpar que esto es fidedigno y es veraz, es lo que ha hecho en nuestro corazón. Saben, hermanos, mucha gente anda ciega buscando a Cristo y llega a otro lugar que es un lugar incorrecto. Son grupos religiosos, pero no hay transformación. La transformación está donde está el Cristo resucitado, donde Jesús cambia el corazón. ¿Por qué? A través del mensaje que es veraz y un mensaje que es fidedigno. Predicamos la verdad de la palabra del Señor. Otra cosa muy interesante es, la Biblia es el libro más atacado del mundo. Si no fuese la verdad, pasaría por alto. Pero el libro más atacado desde la historia en estos tiempos es la palabra del Señor. Los cristianos son atacados por su fe, los cristianos son perseguidos por su fe. Es porque Él es la verdad, no contiene la verdad, es la verdad, la palabra del Señor. Y Cristo es la verdad, como dice en Juan 14:6. Por eso es un mensaje que debemos creerlo, que la resurrección nos recuerda que el mensaje veraz es suficiente para salvar el corazón del ser humano, para salvar la vida, el alma. Es fidedigno, hermano. Por eso Pablo contrarresta esta falsa enseñanza diciendo: este mensaje es veraz, porque si no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. No solamente eso nos recuerda la resurrección, que su mensaje y su predicación es veraz, es auténtica, es fiel, es justa, sino también que su resurrección nos recuerda que su mensaje es vida. Cada vez que usted abre la Escritura, está relacionada con la vida. Allá Ezequiel en el Antiguo Testamento dice que se encontró con un valle de huesos secos. Cuando se abrió la palabra, ellos tomaron vida. Esa es la palabra del Señor. Versículo 17 dice de la manera siguiente: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si no hubiese sido factible y verdadero la resurrección de Cristo, dice Corintio, que aún estuviésemos en nuestros delitos y pecados. Antes nosotros de conocer a Cristo, dice la Escritura, que éramos esclavos del pecado, hacíamos la voluntad del pecado. Por eso usted ve a las personas que quieren salir de una condición pecaminosa y no pueden por su fuerza, porque tiene que ser la palabra de vida que les rescate, que les liberte de la esclavitud del pecado y les ponga sobre la roca firme. Entonces la resurrección nos recuerda que su mensaje es vida. Cada vez que predicamos la palabra, estamos predicando vida espiritual. No es para condenar a las personas, no es para hacer sentir mal a las personas, no es para manipular a la Grey, que se ve mucho en estos tiempos. No, al solo exponer el mensaje de la Biblia, ella da vida a sus oyentes. Y la vida tiene que ver con vida espiritual, pero también tiene que ver con que nos llama al arrepentimiento, nos llama a la santificación y nos produce crecimiento en nuestra fe. La palabra de Dios, cada vez que usted la abre y hace su devocional, sepa que está teniendo vida espiritual en su alma. Ella es vida. Cuando Él nos rescató de la muerte del pecado, estábamos muertos. ¿Qué hizo la Biblia? Nos dio vida espiritual. Nos hizo una nueva criatura en Cristo Jesús, porque en ella hay un poder espiritual, y ese poder espiritual está relacionado siempre con la vida. Y vean el antónimo, no está relacionado con la oscuridad, sino con la luz. En el mundo del pecado, oscuridad. La Biblia, luz. Nos traslada de la muerte a la vida y de las tinieblas a la luz. Es toda esa parte de dar vida. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Ese es el propósito por el cual Jesús resucita, para justificarlo. Si se fuese quedado solamente en la muerte, hay perdón de pecado. Pero tiene que resucitar para darnos vida juntamente con Él, dice la Escritura, y así estamos justificados ante el Padre. Por eso dice Corintios: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Es interesante ese texto de la palabra de Dios. Está relacionado con la resurrección, con que nos dio vida. Éramos muertos al pecado, esclavos del pecado, pero el Evangelio nos levantó y nos dio vida. Su palabra nos da vida eterna y vida también abundante. No solamente eso, iglesia. Aquí hay 3 recordatorios de la resurrección, pero también un poco de este compendio acá es también hablar 2 aspectos o 2 recordatorios de su regreso. También nos recuerda en este pasaje de Corintios que su regreso, su segunda venida, nos recuerda que la esperanza que tenemos no solamente es para esta vida, sino para la vida eterna. Esto se habló hoy en la escuela bíblica dominical. Vean el versículo 19. Estamos acá expositivamente en este mismo capítulo de Corintios, y el 19 dice así: si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si este evangelio que se predica, si este evangelio que compartimos, si este evangelio que la iglesia expone cada domingo es solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima, somos los más dignos de conmiseración.
Este mensaje trasciende de esta vida terrena a la vida eterna. Y la Biblia está llena, y sobre todo en los evangelios, un evangelio como Juan, de la expresión vida eterna. Y a veces pasa, hermanos, que no hay una convicción segura, y por no tener una convicción segura de que soy Cristo hasta que Él venga por mí, o hasta que me llame en su presencia, contaminamos con esa mala convicción o no seguridad de la salvación a otros creyentes. Usted tiene que tener la convicción. Desde que el momento que usted se arrepintió de sus pecados, el Espíritu Santo le selló como propiedad de Dios, y usted es Cristo, pase lo que pase. Usted es el Señor. Nadie los arrebatará de mi mano. Si este evangelio solamente sea para este día, para la semana y para esta vida, somos los más dignos de lástima. No, trasciende. Jesús vino para darnos vida abundante, para que esa salvación la reflejemos hoy en día en esta vida, pero un día se va a consumar. ¿Cuándo se va a consumar? Cuando partamos de este mundo, cuando Dios nos llama a su presencia. Ahí va a ser consumada. ¿Por qué? Porque ya la presencia del pecado no está en nosotros. Por eso Pablo dice, encuentro en mí una ley que se revela contra la ley de Dios. ¿Pero qué? Cuando esa presencia del pecado ya no está en nosotros, es consumada la salvación. Entonces, no solamente el evangelio es para esta vida, si es para esta vida, en la vida terrena, para vivir a Cristo, para mostrar a Cristo. El mundo, más que ver la Biblia en nuestras manos, quiere ver a Cristo en nosotros. Y reconocían que habían estado con Jesús por su forma de hablar. Habían pasado tiempo con Jesús, y dice Pedro, para que sigáis sus pisadas. La manera de mostrar a la iglesia al mundo que Cristo está en nosotros es con nuestro estilo de vida, que Jesús nos va a cambiar. Pero ese evangelio no se queda aquí, se va hacia la eternidad. Y saben, hablamos mucho del aspecto de vernos un día en la eternidad. Sí, esa es una esperanza que tenemos, pero más que verlo, lo hermoso de la eternidad es estar con Cristo por la eternidad. Él es el centro, a quien adoraremos por la eternidad, donde ya no hay oscuridad, sino que Él es la luz, donde ya no necesitamos de templo, dice que es el templo, dice ya en el Apocalipsis. Ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, porque Él enjugará nuestras lágrimas. O sea, ese es un lugar incomparable con lo que vivimos acá. Pero sépase que la eternidad que está reflejada allá y que vamos a vivirla, tenemos que reflejarla y vivirla en nuestro caminar con Cristo acá, con la convicción de que nadie nos arrebatará de la mano de Él. Seguro que yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy lo mejor, porque yo me porto bien. No, por lo que hizo Jesús en la cruz, por su sangre que me salvó. Entonces nadie dice nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni muerte, ni vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él nos compró a precio de sangre. Estamos en sus manos. Depende de esa convicción, quiero decirte, que es la vida cristiana de nosotros. Sépalo bien, depende de la teología que usted tenga acerca de que usted le pertenece a Dios por siempre, de que nada le levantará su mano. Así va a ser su conducta en esta tierra. Porque quienes han creído que la salvación es un regalo que Dios puede quitarlo de repente y puede pedirlo, no, es un don de Dios, es por gracia, me lo dio. Pero claro, ella da fruto a algo que se llama, muy claro, que se llama santificación. Ese es el fruto de la salvación aquí en la tierra. Pero no es un toma y dame, lo dio Jesús por gracia. Inmerecedores somos nosotros de la gracia de Él. Lo dio como regalo. Lo dio, tenemos ya la salvación nosotros. No va a comenzar cuando morimos. Está en nosotros la vida eterna ya. ¿Por qué? La vida eterna se llama Jesucristo. Entonces, hermano, la segunda venida nos recuerda eso, que la esperanza nuestra no solamente es para esta tierra, es una esperanza de más allá, en la eternidad con Jesús, en el cielo con Jesús, estar por siempre con Cristo. Por eso vivimos para Cristo, porque creemos que tenemos la esperanza de que un día o nos llama a su presencia o venga por nosotros, porque esa es la condición también que nos debe acompañar. Jesús va a regresar por su iglesia. La Biblia está llena de eso. Jesús viene por su iglesia, hay que creerlo siempre. No solamente esto, ya para ir finalizando, otro recordatorio de ese gran pilar del Evangelio, de su regreso, es que tiene que ver con que no solamente, el aspecto de la muerte, nos recuerda que la muerte en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado. Pero en ese orden dice la Biblia. Vean el versículo 21 al 23, como dice. Dice de la manera siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ves? Ahí está el aspecto que también podemos hablar de la segunda venida de Cristo en este capítulo. En su venida, pero está en ese orden. Los que ya partieron con Cristo, esas son las primicias. Resucitarán, dice la Biblia, primero. Los que estén vivos en ese momento, luego también resucitarán, dice la palabra del Señor. Pero algo interesante, más no es la convicción que me acompaña,
que así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar, dice la palabra de Dios, con cuerpos espirituales nuevos, dice la Biblia, serán como los ángeles de Dios en el cielo, dice la palabra del Señor. Pero es interesante, tenemos que anunciar al mundo que Jesús viene por segunda vez, pero ya no en relación con sangre y sacrificio, ya en relación con juicio. A unos que han creído estarán delante del juicio de nosotros, pero para vida eterna, a su derecha, las ovejas, los que hicieron caso, los que creyeron, dice la Biblia, porque el antónimo de no creer, el creer es no creer y está relacionado con los impíos. Cuando usted abre el Evangelio, en la parte que identifica el impío es que no creyeron al Evangelio, no obedecieron a Dios, y la incredulidad es pecado. Entonces tenemos que decir al mundo que el regreso de Cristo está así. Los que murieron en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado, pero todo el mundo va a resucitar y estará delante del juicio, pero con la gran diferencia, una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Creo que ese sería el infierno más profundo. ¿Sabe por qué? La ausencia de Cristo por la eternidad. Esa es la condenación más terrible. Ausencia de Cristo por la eternidad. Entonces vamos a decirle al mundo que no ha creído en Cristo que la oportunidad es ahorita, en vida. Se puede decidir por Cristo en vida. Después que no parte de este mundo, hermano, les podrán hacer muchísimas cosas, pero no se puede lograr nada. Hay que decirle al mundo con urgencia: creen en Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, vengan a Cristo ahorita. La puerta de la gracia está abierta. Una vez que se cierra la puerta de la gracia, porque viene el regreso de Él, viene juicio. Una vez vino como cordero, ahora viene como león, para juicio. Viene como león, para juicio, dice el Apocalipsis. Y aquellos que no creyeron van a desear que la muerte les alcance, pero no, tendrán que pasar algo peor que la muerte, estar frente de aquel que traicionaron, frente de aquel que no creyeron nunca y frente a aquel que le negaron por siempre. Ese es el juicio más terrible que vemos en el Apocalipsis, que los grandes magnates, los poderosos, van a querer que las cosas les caigan encima y la muerte les acompañe, pero no, estarán delante de Cristo. Digamos a las personas: hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy podemos alcanzar la salvación, insisto, a los que no han creído en Cristo. Yo les he compartido esta mañana, querida iglesia, les he hablado de los recordatorios de su resurrección y su regreso. Hemos visto en primera instancia que su resurrección nos recuerda que no somos el centro del mensaje. El centro del mensaje sigue siendo Cristo y su gracia. Vamos a ser tentados de usar estos púlpitos o cualquier otra plataforma y hablar otra cosa que nos parezca hermosa y bella, pero no es lo que Cristo manda. Esta es la que hay que predicar. Y con esta el mundo nos va a condenar, nos va a perseguir, pero dichosos nosotros porque estamos honrando lo que dice la palabra del Señor. Van a venir muchas otras técnicas, muchas hermosuras en este mundo postmoderno, pero la escritura no pasa de moda. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ese debe ser el centro de su mensaje y el mensaje de la iglesia. Su resurrección también nos recuerda que su mensaje, su predicación es veraz, es fidedigno, es la verdad de Dios. El mundo habla de muchas cosas, dicen: a esta verdad eso es relativo. Para el mundo es relativo, para nosotros es un absoluto porque es Cristo. La esencia de la palabra es Cristo. Cristo es el lobo de Dios, Él es la verdad. Por eso entonces recordamos que nuestra predicación está acompañada con la verdad que es Cristo y su bendita palabra. ¿Tentados a decir otras cosas? Sí, pero no, ellas son suficientes porque son la verdad de la palabra del Señor. No solamente esto, también nos recuerda la resurrección, de que su mensaje es vida, está relacionado con la vida, con dar vida. Levantó a Lázaro de la muerte para darle la vida. Y así sucesivamente muchos milagros pasaron de la muerte a la vida. Y la gran diferencia con nuestro Señor es que vemos muchos eventos en el Nuevo Testamento de personas que resucitaron. Pues se llama una resucitación. ¿Por qué? Porque se levantaron para volver a morir. Jesús resucitó, una resurrección, porque se levantó para no morir jamás, para vivir por la eternidad. Por eso que este mensaje es un mensaje de vida, da vida al oyente. Su regreso, su segunda venida, nos recuerda que la esperanza que tenemos en Él no es solamente para esta vida, sino tiene que ver con la vida eterna. Si fuese así, fuésemos los más dignos del arte. Fuésemos, o nos pudiese comparar con otros grupos religiosos que tienen Biblia, pero que no hay vida. Hay solamente religiosidad, y la religiosidad no salva. ¿Por qué no hay vida? Porque la palabra no es el centro de esos grupos. Ni Cristo es la esencia de su mensaje, por eso no hay vida, porque Cristo es la vida. Y esa vida tiene que ver con también que nos recuerda que la segunda venida
Bien nos recuerda que esa esperanza no solamente tiene que ver con esta esperanza de vida eterna, sino con la eternidad, con la salvación. Crea firmemente que nada le podrá separar de Cristo. Pastor, ¿y por qué? Porque a veces nos preguntamos, pastor, ¿pero qué esa persona estaba en la iglesia, se fue y vino? Dice la Biblia, lo único que podemos nosotros palpar es que por su fruto los conoceréis. Pero el que sondea el corazón del hombre, el que pudría la mente del corazón del hombre es el Señor. Él sabe realmente, y usted sabe si realmente salvo le pertenece a Cristo. Lo que sí podemos palpar realmente, que el que es salvo tiene un hambre y una sed por la justicia de Dios. Tiene un hambre y una sed por la palabra, y tiene un hambre y una sed por santificarse. Eso es lo que se da. Entonces, de allí a decir que la salvación se pierde, y eso es muy delicado. La salvación es Cristo y está en mi vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene la vida eterna. Acuérdese todas las noches con la convicción de que es de Cristo. No sea que nos llame el Señor esta noche, cuando le plazca, acuérdense de que, así sabiendo, Satanás le va a poner, tú pecaste hoy, porque él es padre de mentira. El Apocalipsis dice que es el acusador de nuestros hermanos. Bueno, a esa mentira dile, a pesar de que he pecado yo hoy y abrí mi corazón a Cristo, fui limpiado con la sangre de Cristo, yo sé que le pertenezco a Cristo hasta que venga por mí, como llame a su santa presencia. No solamente eso nos recuerda su regreso, sino que también nos recuerda la prioridad. Los que murieron en Cristo van a ser levantados primero, dice la Biblia. Luego los que hayamos quedado seremos levantados. Todo ser humano será levantado, pero unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y vemos este mensaje de la palabra de Dios a las personas que hoy necesitan creer en Jesucristo. Si hoy hay una persona aquí que nos está visitando, yo quiero decirle que hoy es el día de salvación. La Biblia dice que la vida es como neblina. Hoy podemos estar y mañana podemos desaparecer. La vida también es como un pensamiento, dice el salmista. Eso es la vida, muy efímera, muy corta. Dios te está permitiendo hoy que escuches la palabra de Dios, la que da vida, para que hoy tengas tú hoy un encuentro personal con Jesucristo, para que Jesús llegue a tu corazón. Y no solamente tener un encuentro contigo, sino que la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cual sea tu pecado hoy, si crees en el Evangelio y en la sangre de Cristo, es perdonado. Y hay vida eterna para tu vida y para tu alma. Hay salvación para ti. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios. Nadie puede acercarse a Dios sino por medio de Cristo. La gente está atenta buscando a Dios y llegan a otros lugares, a lugares equivocados porque tienen la necesidad innata de relacionarse con Dios. Pero solamente quien los alinea con Dios es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero también la Biblia nos enseña a nosotros en esta mañana y a usted que nos está visitando, que es una responsabilidad totalmente personal. Aquí estamos congregados en su nombre, tenemos comunión, pero la decisión para ser salvos es personal. Dice la Biblia en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quiere usted hoy invitar a Jesús a entrar a su corazón? Si esta oración identifica su vida, repita estas palabras conmigo. La persona que nunca ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Señor Jesús, en esta mañana te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hay una persona que ha hecho esta oración de fe, quiero decirle que la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y también la Biblia dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gloria al Señor por su bendita palabra. Oremos, amada iglesia, conforme a esta posición de la palabra. Ahí donde se encuentra, hable con el Señor. Tiene respuesta conforme a lo que Él ha hablado hoy en su corazón. Padre, te alabamos en esta mañana porque tengo la convicción que tenía Isaías. Tu palabra jamás volverá vacía. Así como hace el Señor caer la lluvia y hace germinar las plantas, la hierba, así será tu palabra, Señor, cumplirá por tu propósito. Señor, mira a tu iglesia en esta mañana. Gracias por el recordatorio de traernos a nuestra mente que has resucitado, Señor. Y que el centro del mensaje debe ser tú, Señor, y tu gracia.
Gracias, Señor, también por recordarnos que hay esperanza y vida eterna, que hay seguridad, que un día vienes por nosotros, Señor. Gracias, esa es la esperanza que nos purifica día tras día. Esa es la esperanza que nos mantiene atentos, gozosos, esperando tu regreso, esperando tu venida, Señor. Señor, pero muchos en aquel tiempo no querrán verte, Señor, porque no creyeron en ti, porque fueron condenados por no haber creído en ti, Señor. Rogamos por la salvación de aquellos que hoy no han creído en ti, para que toque su corazón, para que les compensen de pecado, justicia y juicio, Señor amado. Recuerda también a tu iglesia, Señor, la seguridad de la salvación que nos has regalado, Señor. Que somos tuyos, Señor, que somos tu iglesia, que somos tus ovejas, que fuimos comprados a precio de sangre, Señor. Y que tu mensaje es veraz, que tu mensaje es fidedigno, que tu mensaje no debe ser acompañado por otra cosa, porque es suficiente para salvar nuestras vidas, nuestras almas, Señor amado. Gracias por tu palabra. Bendice esta iglesia con toda bendición espiritual. Y que esta porción de tu palabra dé el fruto que tú quieres que dé en cada corazón que ha escuchado tu palabra. Que dé vida, Señor, porque es el propósito de ella, dar vida. Te alabo y te exalto y te entrego a tu iglesia en el poderoso nombre de Jesús, con acciones de gracias. Amén.